Apenas hace unos meses vimos cuerpos desmembrados en la vía pública, a 700 metros del Palacio Nacional o una cosa así. ¿Qué está pasando en estas colonias como Peralvillo, Morelos, el centro? El centro de la Ciudad de México, la colonia Centro y la alcaldía del Cuauhtémoc son las más peligrosas. Desde que yo llegué al programa hace 7 meses, venimos advirtiendo mes a mes: cuidado con la Ciudad de México, cuidado con la Ciudad de México, cuidado con la Ciudad de México, hasta que la Ciudad de México se volvió un foco rojo y seguirá subiendo y seguirá subiendo y seguirá subiendo. Entonces, ese tipo de casos, los incendios en ciernes, decía Yair Mendoza, que es investigador del programa, en una de sus columnas, hay que tener cuidado con los incendios en ciernes para apagarlos, porque luego se vuelven Tabasco, luego se vuelven Morelos, luego se vuelven Sinaloa. Y el Estado mexicano no puede, simplemente no puede, no tiene la capacidad material para apagar esos incendios. A ver, cuéntame qué está pasando en Ciudad de México, porque una cosa es la narrativa, que tú ya bien has dicho, también con las cifras se puede mentir, pero la narrativa nos dice: la Ciudad de México está increíble. Tenemos más de 50,000 cámaras de videovigilancia, más de 80,000 policías, la policía más fregona y más capacitada. Aquí, la verdad, aquí no hay un cártel dominante, pero tú dices, la Ciudad de México está hoy en un foco rojo, incendio en ciernes. ¿A qué te refieres? Sí, primero decir que nosotros en México Evalúa no solamente consideramos las cifras de homicidios dolosos. Nos parece que esos datos no son confiables ni siquiera para medir homicidio doloso, tienen un amplio margen para la manipulación de los datos, y también el Estado mexicano tiene profundas carencias institucionales para identificar cadáveres. Nosotros hablamos de violencia homicida, del crimen organizado, y por eso consideramos también personas desaparecidas y no localizadas, feminicidios, estos indicadores que te pueden dar un poco de mayor exactitud para medir la violencia intencional asociada al crimen organizado. Tampoco son datos perfectos, pero es mejor considerarlos a sacarlos de la caja. Cuando consideramos esos datos, pues hoy la Ciudad de México tiene una tendencia a la alza con respecto al año anterior, y también se ubica por encima del promedio con respecto a lo que registró el año pasado. Es un foco rojo, digamos que si habláramos de balances, está en un balance muy negativo, tiene mucha violencia considerando estos datos. Y me parece que esos datos acompañan mejor la dinámica del crimen organizado que hoy estamos viendo. Yo no quiero hacer ninguna inferencia con base en X o en Twitter, pero métanse a ver lo que ocurre en la Ciudad de México: ejecuciones a diestra y siniestra de sicarios jóvenes en ciertas colonias, en el centro de la Ciudad de México. El centro de la Ciudad de México es, me parece, hoy una de las zonas de conflicto más importantes del país, y no estamos hablando de eso. No. Apenas hace unos meses vimos cuerpos desmembrados en la vía pública, y la verdad es que tal vez habla mi chilanocentrismo, pues esas son las cosas que yo veo en Zacatecas. Claro. Esas son las cosas que yo veo en Tamaulipas, no necesariamente a 700 metros del Palacio Nacional o una cosa así. ¿Qué está pasando en estas colonias como Peralvillo, Morelos, el centro? Claro. ¿Qué ocurre ahí? ¿Quiénes son los actores criminales que están moviendo toda esta violencia? Y no es nuevo, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando hice mi tesis de doctorado hace algunos años, el centro de la Ciudad de México, la colonia Centro y la alcaldía del Cuauhtémoc son las más peligrosas a nivel nacional en términos de robo a transeúnte, que eso está totalmente relacionado con el crimen organizado. Esta calle que está detrás de Palacio Nacional es la más peligrosa para cualquier transeúnte. Moneda, eso lo reflejan los datos espaciales de manera muy importante. Cuando recién llegó el secretario, la nueva administración con la jefa de gobierno, Clara Brugada, pues vimos esta ejecución en viaducto de la Abogada. Sí, muy cerca de Parque Delta. Muy cerca de Parque Delta, pero también con horas de diferencia vimos el atentado a una líder de comerciantes, si no mal me equivoco. De la familia Barrios. Exacto. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Me parece que en la Ciudad de México hay una reconfiguración del régimen criminal.
Y ahí me parece que más bien nunca ha estado del todo consolidado, ¿no? Está esta disputa más o menos histórica entre la Unión Tepito, la Antiunión Tepito, pero también está la participación del propio cártel Jalisco Nueva Generación, Sí. que hasta hace unos años se negaba. También está la participación del cártel de Sinaloa, me parece que hay facciones de los Chapitos, los Mayos, pero a diferencia de lo que al menos yo he alcanzado a ver desde las fuentes que tenemos, pues en la Ciudad de México hay también una proliferación no reciente de grupos muy microlocales, muy coloniales, que administran colonias, que administran cuadras, que administran calles, que hacen resistencia a la intromisión de otros grupos, como por ejemplo el Tren de Aragua, ¿no? Que Sí. busca ganar terrenos en la Ciudad de México, pero que resisten o enfrentan la resistencia de grupos muy con mucha raigambre política y social, con mucha base social. Me parece que ese es el caso, por ejemplo, en la Peralvillo, ese es el caso, por ejemplo, también De en Sullivan. zonas como Sullivan, ¿no? En donde hay un mercado muy importante ilícito que tiene que ver con la explotación sexual. Entonces, me parece que esa mezcolanza entre lo microlocal, lo regional, lo nacional, hace de la Ciudad de México una zona de disputa muy importante, en donde también proliferan muchos mercados ilícitos. No solo es el narcomenudeo, es la explotación sexual, es el propio robo, es el cobro de piso, es la extorsión. La piratería. Es la piratería. Es un negociazo. La Ciudad de México sí reúne condiciones para que sea un foco rojo. Es cierto, es la ciudad con el mayor número de cámaras, es la ciudad con la mejor policía en términos de infraestructura, en términos de condiciones laborales, en términos de tecnología, pero esas son condiciones necesarias y no suficientes para la pacificación. Entonces me parece que ese tipo de cosas, esa disputa por los mercados entre esta mezcolanza de organizaciones, pues está arrojando esta violencia homicida que en la Ciudad de México, insisto, es real y ocurre y pasa todos los días, a contracorriente de lo que nos dice el discurso oficial, ¿no?